Bueno amigos, buenas tardes, bienvenidos a Música del Ático, ahí a pasitos del episodio número 500 del programa. Al borde. Al borde, decíamos, ¿a quién podemos traer que conjugue la cantidad de música que escuchamos yo desde mi adolescencia y vos trasladado, ¿no? Toda esta música maravillosa. Y trajimos un artista único, ¿no? Que tanto admiramos y tenemos el gusto de conocerlo hoy, el maravilloso Ricky Sáenz Paz. Ricky, gracias por estar en Música del Ático. Muchas gracias. El aplauso para vos. Y al lado, ¿no? Una figura conocida en el programa, un amigo nuestro de la casa, alguien cuya militancia, vos me decías algo hoy. Sí, que esa militancia me parece que es la representación del espíritu de lo que va el programa, que es justamente el señor viajero inmóvil, el gran Felipe Surkamp. Así que Felipe, tu labor, tu militancia de la música es representación total de lo que queremos hacer nosotros. Y gracias por estar acá y este aplauso para vos, Felipe. Por suerte yo no estoy solo, somos varios que llevamos la bandera, el estandarte del formato físico hacia adelante. Algunos lo llevan en el físico como CD, otros lo llevarán con el vinilo, pero seguimos insistiendo y no nos damos por vencidos. De ninguna manera. Somos pocos, pero hacemos ruido. Somos pocos y nos conocemos mucho. Sí, muchísimas gracias. Yo siempre digo, defensores de la cultura, porque finalmente es gran parte de nuestra cultura argentina, digamos, ¿no? Exactamente. No de lo que viene todo el tiempo de afuera, digamos. Por suerte somos ellos los que seguimos ahí, que somos 5, 6 nada más, somos melómanos. Entonces, como melómanos queremos seguir insistiendo y queremos mostrar lo que a nosotros descubrimos o nos gusta. Claro. Pasa mucho más por ahí si no nos hubiésemos volcado a otro género que no es lo nuestro, Claro. Donde puede haber más dinero, pero nosotros lo hacemos por pura pasión. O mismo dentro de esos géneros, volcarse a lo convencional y no estar sacando joyas escondidas que realmente es el nicho del nicho. Se viene a la cabeza a mí lo que vos hiciste con Trigémino, por ejemplo, que es un hallazgo impresionante. Bueno, hay sorpresas ahora, ¡Epa! Sabíamos algo con Jorge, algo sabía. La semana que viene. Bueno, algo sabíamos, te dejamos a vos para después. Yo no lo sabía y te di el pie perfecto. Sí, perfecto. Justito. Mirá que tengo 120 títulos editados. No. Hay material. Hay material. Yo hace la noche estaba pensando que venían Felipe y Ricky, ¿no? Entonces decía, y fuera de todo, porque ya somos grandes y listo, y para los halagos y las críticas creo que estamos preparados. Yo a ustedes los admiro mucho. A vos, Felipe, porque gracias a vos conocemos un montón de música. Sí. Las nuevas generaciones vuelven a escuchar música absolutamente perdida. Y muchas veces con Agus, cuando hemos gastado mucho dinero en música, decimos, a nosotros nos tendría que dar una cucarda, una medalla, algo, un reconocimiento público. Algo, ¿no? Y en el caso de Ricky, vos, Ricky, que tengo la suerte de conocerte hoy y tanto te admiro, vos sos el típico músico que nosotros admiramos tanto, que hace lo que le gusta. Sí. Y para mí eso es algo, viste, cuando viene Paul McCartney, que nosotros amamos, como seguramente ustedes, decís, Paul, cambia la lista de temas, por favor, tenés 500.000 temas maravillosos, no toques más, andate a otro lado, arriesgá. Y acá el señor es para mí, el concepto claro del artista que va adelante y después ve si nos gusta. Y de la versatilidad. Entonces, a mí me hace acordar mucho lo que una vez Miguel Grimberg me decía a mí en mi oficina, me decía, Spinetta es el tipo que te llena la pileta y cuando vos te tirás no sabes si hay agua. Y me parece que Ricky tiene mucho que ver con eso. Yo hoy a la mañana estaba desayunando con un tema tuyo, con el stick que se llama Árbol. Sí, Árboles. Y vos decís, puede ser cualquier cosa este tema, pero es maravilloso. Y ahí vos, cuando hiciste Árbol, no dijiste, es el hit del verano. No, vale. Por suerte, Ricky, en el último tiempo, se armó su Bandcamp. Claro. Y ahí subió todo. Y empezamos a ir, por lo menos yo, de adelante hacia atrás, investigando, a ver todo. Y bueno, yo descubrí hace poco Baraka, que es un pre-Atlántico. Sí. Atlántico, después de Atlántico es Q, es la continuación. ¿Y Triangular lo tenías? ¿Triangular? No, ese no. ¿Viste? Ahí siempre hay que escuchar. Con Ulises Butrón, ahí está. Ese trío era grosso, en serio. Y un par de hits que si salen ahora. Sí. Y lo único que falta es destapar la caja y que aparezca eso, ¿eh? Sí. Porque Triangular suena como si fuese un power trío de ahora. Sí. ¿Viste? Y con Ulises Butrón me imagino en un momento de una lucidez. Totalmente, en un gran momento del tío. Sí. Es más, yo lo tuve ahí medio
como un año. Yo ya había hecho varios proyectos con él, La Guardia del Fuego y cosas anteriores. ¿Vos estuviste en Metrópoli? No, o sea, sí. Estuve en Metrópoli porque es la historia de Ulises. Nosotros teníamos un trío con Ulises que se llamaba Siam. No, perdón, Vincent. Ulises, Javier Miranda. David Vincent. El famoso invasor. Y un día Ulises, como siempre, dice, che, no sé qué, y lo trajo a Coleman. Ahí lo conocí yo, Richard. Y pasamos a hacer Siam. Y lo trajo a Melero. Qué nene, ¿no? Qué nene, ¿no? Más o menos esa mezcolanza. Qué nene ese. ¿Qué año fue con esa formación... Oh, me mataste. 80. Tremendo. 80 y... Espérate, déjame pensar. Yo para los años soy fatal. 80 y pico. 82. Sí. 83, por ahí debe haber Sí, sido. sí, comienzo de los 80. Ensayamos como, no sé, ensayamos todos los días, como 4 meses, 5 meses, no sé. Hicimos 2 shows y Ulises disolvió la banda. Nos vuelve a convocar con una cantante, no sé, con temas de Gino Vanelli, una mina que él se quería levantar. Y volvimos a estar ahí juntos, sin Melero, con Coleman. Y entonces volvemos como a, che, dale, volvamos con nuestros temas, qué sé yo. Se arma de vuelta Siam, pero Ulises, inquieto como era, la trae a Isabel y a Celsa. Sí. Y Isabel y Celsa, sobre todo Isabel, con la personalidad que tiene, entró, cambió el nombre, empezó a cambiar todo, qué sé yo. Y empezó a querer, viste, como muy... Digitando todo. Dirigir. Nada, una grosa, ¿eh? Yo tengo Estuvo acá hace un mes. Mucho, sí. Estuvo acá. Sí, mucho respeto por la tía Isabel, una grosa. Pero yo en ese momento dije, no. Esto no es o sea que llegué a estar en Metrópoli un pedacito. Y al poquito tiempo se fue Richard. ¿Y Nova dónde está? Nova es posterior a eso. Nova es... no, perdón. Déjame pensar. No, tiene que ser... Es posterior a eso. Porque después con Ulises, sí, armamos Nova, que cantaba Guille López y tocaba Dani Ávila. Después Ulises me convence de tocar un año siniestro para mí, con Sandra y Celeste. Cuando terminamos ese año, yo le digo, porque ahí habíamos armado ya La Guardia del Fuego. Claro, es posterior a Metrópolis, ya es La Guardia del Fuego. Ahí voy ordenando. Cronológicamente. Sí. Y me convence de ir a tocar con Sandra y Celeste. Para mí fue un año nefasto. O sea, sí, gané guita, que toqué por todo el país, pero... No estabas haciendo lo tuyo. No, terminé mal, o sea, terminé, no te digo adicto, pero terminé... Yo había dejado el tabaco, hasta había dejado el tabaco, estaba hermoso. Sí. Y terminé, viste, fumando 2 paquetes de Marlboro por día, tomando mandanga, un delirio. Sí. Aparte fue con el grupo de la Polla Record, fue con Sandra y Celeste y le pasó. No, porque me quería matar. ¿viste? Había un conflicto con vos. Y cuando va terminando el año, después de un show increíble que tiene una de las mejores anécdotas de la historia, que Celeste te la hago cortita, si querés después entrar. No, es extendela. Okay. Para algo está, maestro, acá, ¿eh? En la prueba del sonido, o sea, era el show del ópera, el cierre del año. Entonces le decíamos, el deal de la guita era con Sandra, obviamente, Mihanovic. Sí. Y entonces le decimos, che, Sandra, es el show de cierre de la gira, ¿viste? Sí. O sea, ponete un poco más. O sea, te bancamos todo el año tocando porque tocamos por todos lados, ¿eh? Increíble, porque aparte fue muy interesante por otro lado porque era el disco Mujer contra Mujer. Entonces fue cuando recién se empezaba a levantar las banderas. Las banderas, claro, de, bueno, sos lo que sos, soy lo que soy. Sí. Y entonces tocábamos en pueblos que decías... ¿Qué es? Acá, ¿Qué sos? Y al lado del escenario que armaban por ahí en el club de básquet del pueblo, están todos con los pelos pintados, ¿viste? Todos gays de ambos lados. Sí. Y atrás, los padres, ¿viste? El gaucho sentado así, ¿viste? Mirá. Qué imagen. Qué imagen tremenda. Primero llegabas al pueblo y decías, ¿quién va a venir acá? Y bueno, venían, ¿viste? Bueno. El asunto es que llegamos al último show, nunca, Sandra, sí, ya vamos a arreglar, tranquila, bueno, nunca arreglamos la guita. En la prueba de sonido Celeste, que estaba bastante en loques en esa época, siempre tenía quilombo con los bateristas, de hecho habían pasado varios,
Javier Miranda, J. Morelli y otros. Que Javier Miranda después toca en Metrópoli. Antes había tocado en Metrópoli. No, el segundo, Viaje al Mazacán. Claro, bueno, pero... Esto es posterior a todo eso. Claro, esto es posterior... perdón, tenés razón. Esto es posterior a Metrópoli. Tenés razón. Javier Miranda, yo lo conozco a Ulises por Javier, o sea, Javier es como mi hermano. Pero bueno, Celeste, no sé, lo empieza a gastar a Javier, le dice, te estás equivocando en el film, no sé qué, bueno, empieza a maltratar. Javier la encara a Sandra le dice, no, pero ya vamos a arreglar, quedate tranquilo, por la guita en acá. Sí. Y se va a la casa, no existían los celulares. Se va a la casa, se hace una sopa, muy feliz. Él cuenta que a medida que se alejaba del ópera, se iba sintiendo cada vez mejor. Claro. Armó la cama y se tiró a dormir. Chau. Y nosotros todos en el ópera, ¿viste? Va llegando la hora y... La guita. Che, ¿y Javier? Sí, no lo vi, pero debe estar por llegar. Che, ¿y Javier? No apareció nunca. Javier no aparecía, y en un momento abre la puerta el dueño del Gran Rex y dice, salgan a tocar ya porque me rompen el teatro. Porque se escuchaba, ¿viste? La gente. Sí. Y entonces ¿viste? ¿Qué hacemos? Encima los temas eran todos unos moños, temas de Fito Páez arreglados por Pedro Aznar. Eran moños, ¿viste? Compliquetti, sí. Claro. Y entonces el pibe que tocaba el piano, Pancho, ni me acuerdo el apellido, mira, dice, y yo un poco de batería toco. Bueno, listo, vamos. Claro, el pibe solo podía tocar pum, ca, pum, ca, pum. Sí, no le pida más. Lo que sí, sabía todos los cortes. Claro. Pero los ritmos, los patas, eran siempre... Era un horror. Pues la gente se dio cuenta. No, y la gente estaba... La gente nunca se da Nunca cuenta. te das La gente cuenta. estaba así, y yo que estaba resacado en esa época y harto, puteando a la gente, porque no pueden estar aplaudiendo esta mierda. Esto es una porquería. Claro. Pasa siempre que uno escucha a los músicos y dice, uy, pifié un montón, y nosotros no decimos Nada. Ni nos enteramos. Estuvo bárbaro. Ni nos enteramos. Mirá qué arreglo diferente que metió. Igual esto te digo, Felipe, no era pifí, era horror. Era un tractor con ruedas cuadradas. Era acá. Una abominación. No, y yo como bajista, digamos, mucho más lo sufro, porque viste el bajo es como el nexo con la rítmica y la armonía. Entonces, viste, porque todos los otros tocaban Ulises, viste, y tocaban todos como eran los temas. Sí. Pero el otro. No. Claro. Y en un momento de, no sé. Pero lo salvó el flaco, porque tuvo los huevos de salir a tocar. Y la gente ni se dio cuenta. Claro, totalmente. Y ponerle a 3/4 del show, más o menos, de golpe en el medio de esa cosa que era. Así de golpe, empezó todo a sonar increíble. Y, ¿qué pasó? Me doy vuelta y en la batería, en el medio de un tema, lo sacaron a Panchito, lo habían ido a buscar a Dani Ávila, que conocía los temas. Pobre Panchito. Y lo sientan a Dani. Claro, con Dani era todo una hermosura. La banda empezó a sonar. No, una locura. Increíble. ¿Fue el último show ese? No, creo que después hicimos un par más que ya estaban contratados, pero sí. Y yo ahí le digo a Ulises, che, vamos a hacer la Guardia del Fuego nosotros, basta con esta boludez. Me dice, no, pero mira que Fito está buscando músicos. Digo, no, tío, ya basta. Claro. Bueno, y me llevó así de los pelos. Imagínate que yo fui a probarme con Fito sin saber ni un tema, no había sacado ni un tema. Porque no quería. Claro. No. Querías y tengo autosabotearte para que no te tomen. Tal cual. Y tengo un recuerdo increíble de Fito pasándome las líneas de bajo para que yo las pueda tocar. Porque él, claro, vio el stick y le interesó a Fito. Pero cuando vio que a mí no me interesaba... Claro, lógicamente. Y ahí, bueno, quedé bollando y ahí hablo con Richard y ahí entro a los Delfines. No quiero meterme en la parte complicada del músico, que a veces, viste, nosotros los melómanos decimos, che, escúchame, ¿por qué no saca un...? Nosotros siempre pretendemos que los artistas saquen un disco por año. Entonces pensamos que los tipos no garpan la luz, no tienen quilombo de salud, no tienen familia, no se separan, no tienen quilombo del consorcio. O sea, que son, viste, entes que están, viste, en un lugar y los sacamos del cofre y vienen a un recital, nos tocan y nos entregan el disco. Cuando después empezás a convivir con los músicos y conocer la realidad, son seres humanos como nosotros, con un aditamento peor. A lo mejor nosotros podemos de alguna manera mutar en determinadas cosas. Vos fíjate lo que le provoca a un músico de verdad hacer algo que no está convencido. Sí. O sea, lo hace mierda física, psíquica, ¿me entendés? Y moralmente. Entonces, eso es algo, viste, que como si él no estuviese acá, decir, loco, este tipo no sé qué hace, pero de verdad.
No, la pasan mal. La pasan mal. Sí, más igual, si venís de algo mucho más complejo. ¿O no? Claro. Si vos venís de algo más o menos similar, te la rebancás. Pero si cuando vos venís de un nivel por ahí de ejecución un poco más compleja, y bueno, hacer tin. Sí, igual yo creo que también tiene un poco que ver con la personalidad. Yo también, qué sé yo, admiro, de verdad, yo siento que es una capacidad que no tengo. Que el versátil. Claro, el poder tocar, qué sé yo, no sé, por ejemplo, yo lo veo a Marcelito Baccaro, que puede tocar con Lerner, con Coso. Que tocó Metrópoli, ahora. Sí, claro. Tiene esa capacidad de tocar cualquier cosa y ser feliz. Y yo le envidio, me encanta. Yo si no... Sí, pero hay una... Si no, pero por eso digo, creo que es personalidad, porque hay músicos que son re músicos y son... Hay una gran diferencia, y te lo explico. Las bandas son siempre de uno o dos cabezas, que son las que van hacia adelante, y el resto acompaña. Hay gente que se acompañó siempre, claro. Entonces no es que no tiene la necesidad de, quiero mostrar mi música. Y la gran mayoría sí quieren mostrar su música, por eso vienen las separaciones, todo, porque cada cual quiere hacer su propio proyecto. Claro. Claro. Sí, es verdad eso lo que decís vos, pero también no existe que a veces el músico la vida lo da torciendo el brazo. Te doy un ejemplo. Fuimos a los 80 años de Rada a Luna Park. Primero, lleno de bote a bote, que decís, ¿quién va a ver a Rada hace 2 años en Luna Park, no? Lleno. Sí. Empezó a tocar temas del Quinto, de Opa, qué sé yo, y la gente bien. Empezó a tocar el disco ese famoso del Popular, ¿no? El de Quien no quiera bailar, algo así, que aparte de mí, tu boca, que es un horror, y la gente se eyectó. Bueno, y nosotros quedamos viendo como algo ya sociológico más que musical. Como la gente se puso a bailar, todo. ¿Me entendés? Entonces en un momento vos decís, el negro se debe haber comprado su primer departamento con ese disco. ¿Entendés? Entonces en algún punto, cuando vos caes en esa cosa, viste, de élites, ¿no? Donde decís, viste, uy, Ricky, también en algún momento al músico le debe doler. ¿Viste cuando a veces los músicos del 80, yo no creo que lo hagan todos por la guita, pero quieren seguir tocando en estadios? Claro, si Queen tocaba May con Taylor, sin el nombre Queen, tenían que venir a tocar a trastienda. Vienen con el nombre de Queen y llenan Vélez. Claro. Hoy justamente estamos hablando de Cosita Loca Llamada Amor. Sí, de hecho en 15 minutos. ¿Viste? Sí, claro. ¿Viste? Que venís de un Queen espectacular y escuchás ese tema y decís... un homenaje a Elvis Presley. Sí. Claro, y venís de Una noche en la ópera. Sí. Claro. No, sí, el cambio de Queen ya incluso en un discazo como News of the World se siente ya. No es lo mismo, no es la misma banda. No, totalmente. Bueno, ahí ya supongo que debe empezar a aparecer presiones de las compañías discográficas. Yo creo que a veces que no. Yo creo que es el rumbo que quieren tomar y ellos quieren seguir siendo populares. Para un lado más popular. Quieren seguir siendo populares. Y ese yo no creo que eso. Nadie esté obligado a hacer música que no quiere. Según en qué casos. Cuando vos no tenés un corte, pero cuando no tenés un corte... Obligar no te pueden obligar. En los 80 hubo, una presión para sacar el hit single. ¿O no? Fue la época de los 80, fue el hit single. Claro. ¿Viste? Obligado. Pero la compañía te metía una presión, si no te devolvían el contrato. Sí. Bueno, pero necesitabas ahí. Después hacías lo que querías, pero tenías que meter un hit. El one hit no era... Don Cornelio tenía Ya Vendrá. En el segundo disco no lo tenía y le querían devolver el contrato y si el disco sacarlo por otro lado. Entonces necesitan el tema radial, que a lo mejor ahora las reglas del juego son diferentes, ¿no? Totalmente. Y tenés este monstruo que si no estás, no existís, pero también que es una perversidad absoluta, que son las plataformas. Cuando yo como abogado empiezo a ver lo que vos tenés que reproducir para hacer $10, decís, bueno, esto es una enfermedad. Estás haciendo música para ellos. Igualmente estoy viendo grandes cambios ahora últimamente con las músicas populares. Como que le están dando una vuelta de tuerca. Vamos a hablar principalmente de Paco Amoroso y eso, que están haciendo algo muy interesante y le están dando una vuelta de tuerca a algo, un género que es pobre musicalmente. Y esta chica Rosalía, lo que está haciendo. No, Rosalía es impresionante. Es impresionante. Y yo me pongo a pensar, bienvenido que vengan a hacer escuchar algo un poquito más complejo dentro de músicas menos complejas. Claro. Sí. Están apareciendo cosas. Mismo Dylan, lo que ha creado, es decir, hay cosas muy llamativas dentro de lo popular, que hay como un quiebre de paradigma. Quiebre para buscarle un poquito, lo mismo que pasó durante la época del rock y nace el rock progresivo, darle sofisticación al rock, meterle mejores arreglos más parecidos a la música clásica y al jazz. Bienvenido sea, pero a mí me cuesta igual.
Yo lo escucho porque tengo que estar al tanto de todo. No, está muy bien y está pero bárbaro que siga. Y reconozco quiénes tienen talento ahí y quién está, no. porque aparte Paco Amoroso y Catriel tenían Astor, que era una fantástico. banda espectacular. Totalmente. Fantástico. Sí, 7 compras de Bandcamp. Bueno, ahí está, bueno. O cuando pones un tema maravilloso de acá y te dice 36. El tema de Pedro Aznar, el primer disco, y se llama Patmeth. Ahora el disco con ese tema, que es maravilloso. Lo pones en Shazam, 15 visitas. Claro. O sea, es un disco del 82. Claro. Y pones a lo mejor el tema que hizo Delton John, 2 millones de visitas. Claro. Es así también. El negocio fue así. Tu música, vos nunca hiciste música para masas. No. Evidentemente has estado en grupos a lo mejor que tenían cierta convocatoria, pero eran los grupos que conocíamos los que estábamos en otro. Clap era un grupo que, ¿para cuántos eran? Yo me acuerdo que estábamos en Parque Lezama y los temas los cantábamos 200. Y mismo por lo que tengo entendido, cuando entraste vos, incluso se deformó mucho más la idea de Clap. Sí, lo anterior era pop bailable. Totalmente. Es decir, era otra idea. Bueno, ese fue un problema en principio fue un problema con la compañía, por eso te digo que hay presiones. Pero eran los 80. Claro. Se necesitaba. Bueno, pero sí, de hecho, ahora no hay compañías. Claro. O sea, claro, tal cual. No, las compañías siguen estando. Pero no. Apuntan para otro lado. Pero no. Siempre van a apuntar a las cosas más populares. Pero en esa época había lo que se llamaba desarrollar un artista. Sí. Claro. Eso desapareció. Tal cual. O sea, te agarraba y te decían, no, bueno, sigan, que si no es en este disco es en el otro, me interesa lo que hacen. Pero en el caso de Clap, claro, cuando les llevamos los demos de lo que iba a ser el segundo disco, encima estaba en esa época de la crisis de la importación del vinilo. Claro, no había. Entonces estaban retaseando. Sí. Pero bueno, ahí Jorge Álvarez nos puso, no, esto no me sirve, no sé qué, tienen que hacer otra. O sea, cambiar la música que hacen y ya, le dijimos. Tengo casos y casos. A rolete. Una banda que estoy ahí por sacar, una banda de La Plata que era Fahrenheit. En el 88 había sacado un disco progresivo buenísimo. Lo agarró Nevia, ganaron un concurso para grabar el disco y terminó siendo un Fito Páez. Claro. ¿Viste? Claro. Lo llevaron, no, muchacho, esto. Y bueno, había que vender. Claro. Si no, no Por tenía eso, sentido. mira, hoy antes de empezar hablábamos que yo rescato lo que hizo Alfredo Rosso. Sí, justamente, contanos eso. Claro. De esta edición de CD. Al revés. Que él quiso, digamos, estaba Estaba el long play de Clap, que tenía los temas Sí, que sí. habían grabado Cristian y Fernando. Fernando Samalea Cristian y Basso. Cristian Basso. Sí. Que ellos se fueron a tocar con Charlie y bueno, con se fueron con Fricción y Charlie Las se- ligas. rápidamente los tomó. Las ligas le había puesto Charlie. Claro. Con Calamaro. Está exacto. Y Alfredo hizo, cuando lo van a reeditar en CD, hizo todo un laburo nos empezó a llamar a nosotros, a ver si teníamos, inclusive hay temas levantados de cassette. Claro. Y él logró compilar esos otros temas que eran los que iban a ser del segundo disco y los pudo convencer a BMG de que los metan en CD. Como un bonus acá. Fue toda una serie de discos que salieron. Pero la y- compañía, a lo que voy, la compañía nos dijo Pista. chau, y ese Pista. fue el Claro. fin, y ese fue el fin de Clap. ¿Hay temas de Clap en el primero de la portuaria? ¿En Rosas Rojas? No, creo que no. Porque es otra onda, pero había algún tema, me parece que... Creo que no, no recuerdo, creo que no. Lo que sí te digo en el disco que hace la portuaria después de Belmondo, ahí sí hay temas Está por ahí. que Claro. estábamos haciendo con Belmondo. Sí, acá está, justamente Ahí está. Belmondo. Disco rarísimo de conseguir, disco Sí. muy especial y un disco bárbaro. Y es una vez con un melómano y él me decía, una de las joyas ocultas del rock nacional es Belmondo. Sí, Estaba muy sí, buena, sí, la sí. banda estaba muy buena. No, tenía un sonido muy particular. Y la portada también es muy de lo más raro de la época. Belmondo, ustedes dijeron, ¿es un proyecto de un disco o no prosperó por diferentes razones? Belmondo, la historia de Belmondo es un poco mi historia con Belmondo. Es que yo estaba tocando con los Siete Delfines, yo estaba agotado ya porque era la época, como dice Coleman, del Coleman malo, el Coleman que estaba, y yo ya estaba medio harto Del core más malo. del auto, Flagelación. Sí, claro. Y justo me llama Diego, que estaba saliendo con su disco solista y para tocar, porque él ya lo tenía grabado. Y entonces, bueno, dale, buenísimo. Y empiezo a tocar con Diego
¿Grabás ese disco solista? No. Porque tiene una versión de Imágenes Paganas de Virus que para mí es la mejor de todas las versiones que escuché. Muy linda. No, la toqué mucho. Porque o sea, Diego tiene el disco grabado, que lo grabó Fernando, el otro Fernando, no me sale el apellido. Lupano. Y me llamaba para salir a tocarlo. Entonces, bueno, salimos a tocarlo. Y cuando empezamos a hacer el segundo disco, claro, yo empiezo a participar muchísimo más. Lo llamamos a Sebastián, a Schachtel. Obviamente se empieza a armar una cosa grosa. Claro, que Diego dice, che, esto no es más mi disco solista. Es otra cosa. Esto es una banda. Claro, porque, viste, yo cuando me involucro no es que... Sí, no es que vas a... Me sucede. Que te traen la partitura y todo. Claro. Y bueno, y ahí lo convencimos a Sama y ahí se armó Belmondo. O sea que es post... sí, post primer disco solista. Solista. Inicialmente era el solista de Frenkel. Claro. Y se abrió por otro lado. Que hay una anécdota también muy, muy interesante porque Afo venía a los shows del club y era como un nene que estaba siempre en primera fila, ¿viste? Y nos gritaba, un fan total. Que para nosotros era así, el petizo ese, ¿viste? Mirá dónde llegó. ¿Dónde está ahora, no? Y entonces cuando se arma esto, Diego o Sebas, no sé quién, habla con Afo, que se muere con la idea del proyecto, dice, esta es una super banda, no sé qué, convence a BMG. De hecho, cobramos, si yo mal no recuerdo, un adelanto de regalías que exigimos para firmar el contrato de $20.000. Mirá. O sea, para Argentina era inaudito. Inaudito. Y grabamos los demos, Afo los muestra, qué sé yo, y dice, sí, listo, bueno. Che, ¿qué nombre tiene la banda? No tenemos nombre todavía. Porque éramos Diego Frenkel. Claro. No, bueno, pero dale, busquen, qué sé yo, bueno. Va avanzando, che, ya está todo para firmar el contrato, vamos a firmar el contrato. ¿Tienen el nombre? Sí. Che, ¿qué nombre le ponemos? Porque, viste, cuando empiezan a dar vueltas los nombres, todos te parecen una pelotudez, viste, es dificilísimo. Y en el ascensor, subiendo creo que el cuarto piso, BMG ahí frente a la plaza de tribunales, en el ascensor, Mondo era una palabra que venía dando vuelta. Y Samalia dice, che, si le ponemos Belmondo, y cling, llega el ascensor. Bueno, listo, dale. Somos Belmondo. ¡Pum! ¿Tienen nombre? Afo, viste, con los ojos así. Estaba desesperado. Sí. ¿En serio? ¿Cómo es? Belmondo. Bueno. Genial. Y ahí quedó. Después contá, porque me la contaste la historia después, cómo termina todo. Y bueno, no sé bien a qué te referís, pero después, claro, después pasa que empezamos a grabar el disco y Afo me dice, che, mandame, ¿eso decís? Sí, cómo terminó todo y la historia. Mandame, haceme una bajadita en un DAT y mandámela. Claro. Se la mando, al día siguiente me llama y me dice, che, boludo, ¿qué carajo están grabando? Y los temas. No, pero cambiaron todo. Porque íbamos cambiando todo el tiempo. Fue un proceso creativo totalmente increíble. Y bueno, y en un momento dado exigimos grabar en Navy Road, por supuesto. Todos iban a Navy Road. Nosotros también. Y AFA dice, che, no, es el primer disco, no les puedo conseguir Navy Road. Lo que les puedo conseguir es un estudio en España, pero con un técnico inglés. Buah, qué cagada. Bueno, por ser esta vez. Vamos. Bueno, cae AFO, no termina ahí, cae AFO con los pasajes y dice, che, bueno, lo único el vuelo no conseguí directo, tienen escala en Río. En Río, buenísimo, grabamos ahí con un... No, pero es la escala del avión. No, AFO, grabamos ahí, necesitamos grabar percusiones. Bueno, terminamos grabando en Río con Ramiro Musotto, en un estudio increíble, en una costa de un morro, y después fuimos a Madrid a mezclarlo, increíble. Todo ese proceso increíble. Creo que fue, yo siempre digo, que medio viví la última época de las compañías discográficas apoyando a artistas. ¿sí? Y después cuando vinimos empezamos una gira universitaria buenísima, porque tocábamos en los patios de las universidades. Había este pibe, creo que era Nieto de apellido, no me acuerdo, uno de marketing de BMG, tenía un contacto con los pibes de la Federación Universitaria, algo así. Y te hizo todo un raconto. Armó el circuito y nos conseguía los horarios donde la mayor cantidad de alumnos salían de las aulas. Entonces armábamos todo calladito, pero el sonido mini. Sí. Y cuando salían los pibes, que empezabas a saber que venían los pibes, empezamos a tocar. Maravilloso. Qué experiencia. Espectacular, divino. Igual que nenes ahí en Belmondo.
Sí, no. Son todos. Sí, no, una banda increíble. Y íbamos a hacer la gira universitaria nacional, ya se estaba armando, cuando BMG... se fusiona. No, se retira del país directamente. Devolvieron Ahí todos los pasa a contratos. Claro, cerraron los 2 pisos que tenían ahí, pusieron una oficinita y nos devuelven el contrato y ahí se acabó el mundo. Sí, primero se fusionó con BMG y duró 1 año y después se lo absorbió Sony. Pero era BMG ya. Sí. BMG es la que se retira. Pero un momento que estaban separados, se fusionan. Sony y BMG. Sony y BMG. Claro, Los discos salen así. Claro. Fíjate en la serie nacional del Totalmente. 2011. Y después desaparece. Después duró 1 año y quedó Sony solo. Igualmente esta historia la podemos ver con el vaso medio vacío, medio lleno. Porque agarraron el viento de cola de la época, hicieron un proyecto espectacular que pudo no haber sido nunca. Sí, claro. ¿No? Has tenido proyectos que no has grabado, no quedó nada. El que no lo vio en la época lo perdió. Y la otra, qué pena que con lo fluctuante de nuestro país no pudo haber sido algo mucho más grosso. Sí. Pero me quedo con lo primero. Una vez lo teníamos acá al Rulo Fernández, pobrecito, el de La Máquina, y el Rulo nos decía, él tenía en toda su trayectoria un simple, un blues para Ramos Mejía, ¿no? Con Enrique Avellaneda. Y él decía, bueno, gracias a Dios pude grabar ese simple. Claro. ¿No? Claro, entonces quedó algo. Y otra gente de otra época, hablando con Héctor Stadt, no, Poli Martínez era el mejor violero, los temas que tenía. ¿Y dónde están? Claro. No hay nada. Yo escuché un montón de nombres que eran glorias, que todos los músicos los miraban. Sí. Nada. Es que yo siempre digo, la música tiene algo muy particular. Y yo siempre digo, o se toca o se graba. Porque no tiene... No tiene una sustancia que vos escribís un libro, ponele que queda el papel, por lo menos. Nosotros estamos haciendo el libro de la música progresiva argentina y vamos a incluir todos los que participaron en la época. Y nosotros nos dio mucha bronca que hubo bandas como Avante Filum que tocaron durante 3 años todos los días, por no haber grabado un disco o un simple, quedaron afuera. Hay un montón de gente que grabó un simple y no figuran en la historia del rock argentino. Claro. Total. Nosotros nos bueno, vos acabas de editar un disco que es Tabata, que es una perlita. Nosotros lo tuvimos Santo Grial del vinilo. ¿O no? Tabata, lo conocen nada más. La otra vez le entregué a ¿Lo conocés, Ricky, vos? No conoce a nadie. No. Le llevé a Rosso y a Kleiman y no lo conocían. Y bueno, Cacho, la verdad que Cacho, no querido amigo disquero, no lo Cacho, conocía. quería de vinilos más grande que solo lo conocen los expertos del vinilo. Para nosotros es el vinilo argentino más caro. Para nosotros lo entrevistamos al guitarrista. Sí. ¿Vos lo escuchaste? La entrevista, y en el oído, porque era en pandemia, me dice, che, a este nunca le hicieron una nota. Sí. Así que imagínate lo que era. Claro. ¿Me entendés? Era una banda completamente un hallazgo absoluto. Una banda que ganó un concurso de radio, sacaron el vinilo, el productor se quedó con todos los nombres de los temas, les hizo cambiar todos los nombres de los temas. Bueno, yo vengo a cumplir la tarea de dar vuelta a la historia. Claro. Le acomodé el disco como tendría que quedar, porque el disco está acomodado. Le acomodé los temas, se los mejoré y me dijeron, este tema se llamaba así. Volvieron a los nombres originales. La reparación histórica de muy bien. Es un labor tremendo. Y encima encontramos 2 bonus tracks. Qué cosa. Que se parecen al reloj. Mirá vos. Eran 2 temas del 75. Es una reparación histórica. La mejor época del reloj, ¿no? Sí. Que tenían el máster, ellos. Tenían el máster. Claro. Y 2 temas los dejaron afuera. No, se grabaron después del disco. Mirá. 2 años después del disco. Mirá. Típico de la época, se grababa en acetato para presentar en las radios. Claro. Quedó eso. Ese registro del acetato. Claro. Y lo pudiste recuperar vos. Sí, se pudo recuperar. Qué cosa se grababa acetato y se grababa en 45. Sí. 45 RPM. Discos de acetato ya he editado algunos, varios. El Nirvana de Mar del Plata, que solo grabaron un acetato para pasar en la radio. Claro. Entonces, y quedó eso. Pero Tabata es una banda del 60. ¿No? Fines del 60. Principio de los 70. Bueno, 70. Graban 73. Bueno. Ellos venían ya de antes como con otro proyecto. Sí. En el caso de Ricky son la famosa camada de los 80, ¿no? Claro. Que hacen los 80. Sí. Una vez a Richard Coleman le escuché decir que los que verdaderamente habían hecho los 80 eran ustedes y que Fito había tomado lo del 70, como que no hacía la música que tenía que hacer en ese momento. Claro. ¿No? Como que los 80 lo hicieron ustedes.
Y la realidad, si bien pueden convivir las cosas, la realidad es que los que vivimos los 80 a pleno nos sentíamos identificados con ellos, no hay ninguna duda. Y con otras bandas que a lo mejor no eran tan oscuras, o a lo mejor con búsqueda, pero también para hacer esta música tenías que tener un background muy grande musical. Porque si no tenías eso y no eras buen músico, no podés tocar esto. Claro. Y hay otra música a lo mejor más bailable que a lo mejor la podemos caretear un poquito más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los pedazos de músicos que salen de acá, tremendos, tremendos, ¿me entendés? Yo lo comparo a Ricky con el Pollo Raffo, que a partir de Trigéminos empezaron a desparramar por toda la década del 80 sus músicos en distintas bandas. Ellos cuando arrancan también se desparramaron por todo. En otras tiendas que hizo suéter todos los músicos llegaron a tener todos tipo una escuela que se desparramó por un montón de bandas distintas. Es una historia medio paralela. Es que justamente esos artistas que tal vez no quedan anclados a un solo proyecto o a una carrera solista tienen esa riqueza de que lo vas viendo en diferentes terrenos, diferentes ideas, diferentes momentos y en vez de una paleta de colores muy amplia, principalmente como decimos, es un artista que tiene una impronta propia que mete una huella dentro del disco y no que se deja imprimir y simplemente toca lo que le piden. Entonces eso es muy rico en tu discografía a lo largo del tiempo, porque vos vas viendo una cantidad de cosas completamente distintas, porque bueno, Belmondo a Siete Delfines es un universo completamente distinto. Sí, igual si te fijas, yo creo, no sé, que si escuchás Dark, ese disco ya va tirando para otro lado. Yo en Dark yo ya estaba medio podrido Está por ahí, ¿no? de las guitarras, viste, todo con las guitarras distorsionadas. Y entonces traje a un amigo que tocaba percusión, traje a un pibe que tocaba piano eléctrico, o sea, empezó y es el disco negro de Siete Delfines. Claro, es el disco más raro, sí. Sí, es un quiebre total. Claro, totalmente. El primero es una aplanadora. El primero es tremendo. Bueno, pero el primero fue, o sea, había el que estaba a cargo de todo, era un ser de otro universo. Sí, o sea, el Gustavo era una cosa increíble, la visión que tenía. La otra vez discutíamos acá con unos músicos diciendo que Gustavo quería ensayar de lunes a domingo. Entonces el flaco les decía, somos músicos, no estamos en una obra en construcción haciendo paredes. Bueno, ¿por qué no tenemos que tocar el domingo? ¿Viste? Y los otros medio que puteaban, ¿viste? Claro. Y vos te das cuenta ahí que para ser un grosso en serio, ¿cuánto tocas vos? Mira cómo te pasé así, ¿eh? Tocas mucho tu instrumento vos. Porque hay un trabajo... o sea, depende de las épocas. Hay épocas que me obsesiona más y épocas que, bueno, que la vida te lleva para otro lado. Está bien, pero vos sos el estudioso de tu instrumento. Sí, ¿no? Obvio. Pero como que de repente con esto no podés chantear, me parece. No. ¿Estás o no estás? No, ¿viste? obvio. Claro. Igualmente uno se nota que los músicos más obsesivos son los mejores. Es eso. Claro. Lo mirás a Piazzolla, lo mirás a Moreto, que son súper obsesivos, lo mirás a Fabro, que no que buscan la perfección. Bueno, Spinetta tardaba 6 meses en terminar una letra a veces. Es que no es solamente una inspiración asombrosa y un virtuosismo natural. Es laburo. Sino que Mira, yo tengo una anécdota del primer disco de Los Delfines. Hay un tema que se llama Tu Orden. Sí, claro. Está lleno de anécdotas, me vienen miles, pero en Tu Orden, Richard lo cantó. O sea, yo, viste, obviamente el bajista en general graba en un día el disco y después ya está. Después están, sobre todo en aquella época que hacíamos discos de 360 horas, después están días y días haciendo quilombo con las violas, probando, a ver, grabemos en el baño, no, a ver, grabemos en la cocina, porque encima era buscando el sonido, viste, porque era en el estudio de Soda que grabamos ese disco. Pero bueno, ese día estaba Coleman, cantó, y yo estaba todo el tiempo, yo me quedé todo el tiempo ahí detrás de Eduardo y Gustavo, viste, así viendo lo que hacían, porque para mí fue el máster que hice en mi vida. Y en un momento Gustavo dice, bueno, está buenísimo, Richard, dale, ya está. Y se levanta, viste, el tollback y dice, está un poquito desafinado. Para mí estaba perfecto, pero perfecto. Entonces dice, bueno, listo, cortamos hoy porque tenemos que hacer unas cosas acá con las cintas, no sé qué, limpiar. Se le mandó un verso. Entonces después agarró que aparte estamos hablando del sampler, eso fue en 1990. 90. Él tenía la MPC, esa la maquinita que sampleaba. Sí. Entonces le dijo a Vergallo, pasame el canal de la voz
pasame la primera frase, la sampleaba. Entonces ahora, pasame la cinta sin la voz. Y él tocaba la frase. Sí. Pues no sé qué. Entonces le corría, o sea, no había autotune. No, iba corría el pitch un poquito. La velocidad. Sí. Y eso levantaba, o bajás la velocidad, el pitch baja. Sí. Entonces la corría, comita, y dice, pasámela. Espera, pasala de vuelta. Ahí está. Dale, grabá. Le disparaba. todo el tema está hecho así. Qué locura. Y claro, pero qué oído tenés que tener para ver. Pero eso, yo decía, ¿qué está haciendo? Claro, este yo pibe? también. ¿Qué está haciendo? Está loco. Sí. Qué manera de perder el tiempo. No, porque fue todo un día genios entero también. haciendo eso. Claro. Están en otra Y después, ¿no? claro, lo escuchás y decís, tenía razón. Eso yo no lo escuchaba. Claro. Y ahora, viste, lo escuchabas y era perfecto. Claro. Por ejemplo, la viola de Travesía. También Richard estaba medio para atrás y Gustavo le dice, che, no, está buenísimo, ya está. A mí la que siempre tocaba Richard estaba bárbara. Y grabó una él. Que es la que está en el disco. Claro. ¿Les gusta Soda? Sí, la última parte sí. Claro. Yo te iba a decir, de menor a mayor creo que fue la banda, ¿no? Para mí Soda porque los primeros discos a mí no me Soda gustan. fue la banda de los 80, lejos. A mí Soda me empieza a gustar previamente las bandas populares importantes habrá sido Serú Girán. Estaban ahí, y la de los 80 no hay ninguna duda que fue Soda. Sí. A mí me empezó a gustar mucho Soda, empezó a gustar en realidad a partir de Canción Animal. Claro. Bastante más allá. Sí. Yo en Signos empecé a ver cosas que era otra cosa. Sí. Viste el final Caja Negra, me parece que era cosas medio raras. Los dos primeros no me convencen. No, me parecen que eran... Era el momento de hacer lo más parecido a Police. Un misil en mi placar, ¿no? Sí. Pero fue un camino inteligentísimo. Muy bien. Inteligentísimo y brillante. Yo me acuerdo un día estando en el estudio con Luis, con Spinetta, que él lo admiraba y lo odiaba a Gustavo, porque Gustavo había como, y Luis lo decía, como que había resuelto la ecuación de hacer buena música y vender, claro, que es lo que Luis no podía terminar de encajar. Claro. Sí, porque yo creo que Cerati, digamos, sin Luis antes, de algún modo no hubiera existido. Claro. No, totalmente. Por eso suena tan normal cuando en ese disco, en el Unplugged de MTV, mete Cementerio Club. Totalmente. Que es decir, bueno, este flaco es el sucesor de este pibe, ninguna duda, más allá de la diferencia que pueda tener cada fan, pero es eso. Acá hay algo. Totalmente. Bueno, el sábado vamos a tener el honor de tener a un amigo mío que se llama Chris Penn, que fue el que los formó y los unió a los Soda. Mirá vos. Me contaste. Les enseñó toda la música progresiva y todo, y se juntaron en la casa y ahí se formaron. Epa, qué dato, ¿eh? Va a estar el sábado. Va a estar el sábado. Qué dato. Vive en Canadá y qué honor, va a ser, vamos a ir avanzando el sábado. Y tiene más historia porque trabajó en las compañías también. Sí, ya lo estuvimos poniendo en las redes. Pero lo pusimos en las redes que el sábado vamos a escuchar a Ricky Sáenz Paz en el espacio Viajero Móvil, ahí en la calle Rodolfo López en Quilmes. Sí, así que va a estar en nuestras páginas para ver cómo, si queda algún lugarcito para algún curioso. En el Instagram de Música Elástico lo estamos compartiendo. Así que siempre hay lugar para alguno más. Siempre. Nos metemos parados en el fondo. Si se ponen ese desodorante. Sí, por supuesto. Pero volviendo a eso, Soda, los últimos discos tienen un desarrollo tremendo. Sueño Estéreo, pero es un álbum que tiene unas texturas increíbles. Canción Animal a mí me deja como, más allá de que, porque digamos, yo tuve una relación, toqué después con Gustavo un tiempo, pero aparte lo conocía de mucho antes, porque Richard ya era muy amigo de Gustavo. Entonces, por un lado la pérdida del amigo, pero por otro lado, la música que nos perdimos, ¿viste? Como es para matarse. Sí, se fue muy pronto. Porque Canción Animal me parece un disco, la cantidad de capas que tiene, que cada vez que lo escuchás le vas descubriendo cosas, ¿viste? No, la verdad era un tipo increíble. La tuvimos a Andrea Álvarez la semana pasada. Y Adriano, que tocó en Canción Animal, nos decía que también era, como decías vos, un tirano. Claro. Y los grandes músicos, me imagino. Yo a vos no te veo, dentro de tu tensa tranquilidad que mostrás, no te imagino muy pacífico a la hora de discutir ideas musicales. Me parece que tenés una posición muy firme. Sí, he ido mejorando. Pero en tu época ha sido...
Bravo, ¿no? Sí, creo que la época más brava fue mi intento de sacar Atlanticus adelante. Bueno, banda de carajos. Tremenda banda Atlanticus. Y la época de Baraka. Esas dos épocas... Pasarlos a los discos. Muy... Es interesantísimo. Muy, sí. Bueno, ahí a partir de ahí nos conocimos con Ricky. Claro. La anécdota cuando yo lo conozco a Felipe, que a mí me encantó, él se conecta conmigo para comprar el segundo. Para comprar el segundo. ¿No? Ese ya lo tenía, ese ya lo distribuía. Claro, para comprar el segundo, que lo editamos como nosotros, como pudimos. No teníamos guita, estaba todo medio, viste, yo tratando de llevarla y conseguí unos pibes que hacían la duplicación berreta, digamos, el CDR, pero con cierta calidad, y nos hacían la tapa, y dije, bueno, vamos por lo menos con esto. Claro. Y entonces me llama Felipe y me dice, viajero en móvil, yo no tenía idea, y me dice, pero quiero escucharlo antes. Digo, bueno, pero ya lo conocía, ya tenía el primer disco. Le digo, entonces le pregunto, curiosidad, me dice, no, porque casi todas las bandas hacen un primer disco súper progresivo, interesante. Y después, que en el segundo disco ya quieren empezar a vender y empiezan a hacer otra música. Y en mi sello eso no entra. Genial. Genial. Sí, es que no entra porque no tengo público para eso. Sí, no es una cuestión pero de... pero a mí me mató, digo, mirá el filtro que pone. Es maravilloso. ¿Y por qué? Vos me podés traer el mejor disco de pop y yo no te lo puedo vender a nadie. Entonces se lo pasé y después fue cuando dice, no, sí, es re progresivo, me encanta, lo compro. Para mí fue como el primer premio. Claro, la aprobación. Qué capo tu humildad y qué bien lo tuyo decir, bueno, mirá, todo bien, pero no. Las dos cosas. No entra en mi catálogo. Claro, lamentablemente, yo tengo discos que lo editan los colegas, que son de Fonocal o de RGS, grandes amigos, colegas míos, que no los incluyo en mi catálogo porque no tienen nada que ver. Claro. Por ejemplo, Metrópolis, yo no lo puedo poner en mi catálogo. Claro. Entiendo. Claro. ¿Viste? Por más buena que sea la banda, no entra dentro para el público que yo Es que llevo. eso está buenísimo, o sea, lograr tener una línea, nicho, tal cual. lograr tener una línea. Bueno, me ha pasado de entrada, yo me acuerdo siempre de una banda que lo puse en el catálogo y me empezaron a putear. ¿Qué me mandaste, Felipe? Esto no tiene nada que ver con el progresivo. ¿Qué era? No, a lo mejor es bueno, pero no es progresivo. Era bueno, pero no era tan elaborado. Y de afuera me dijeron, flaco, como diciendo, flaco, no me mandés más esto porque esto no tiene nada que ver con lo que vendemos nosotros. Bueno, y con vos porque nosotros en principio no éramos todo una red de sellos y distribuidores que donde lo tenía uno nos canjeábamos. Lo tenían todos. Teníamos todos. Claro. Bueno, pero moviendo la carreta de Sacramento, lo sacás porque era una joya medio oculta que estaba perdida en el tiempo. Son todas cosas que uno ya conoce desde antes y las desea. Claro, ahí está. Claro. Ahí está, porque si no, Tabata también es un hallazgo y a lo mejor no entra en los cánones exactos. Sí, pero es del mundo de la música progresiva. Después vamos a hablar una larga charla de lo que yo considero como música progresiva. Tal cual. No estoy hablando de rock progresivo, estoy hablando de música progresiva. Está es una gran llave maestra la diferencia. Que tiene montones de aristas, claro. De subgéneros. Y que el alquimista Felipe lo va manejando, ¿viste? No, pero está bien, pero yo si no veo lo que pasa en el mundo. Pero a mí lo que me parece muy copado y respetable es que vos armás tu línea, obviamente, que obviamente tiene que ver con tu gusto y tu opinión, y haces tu línea y de ahí no te moves. Y eso es lo que termina todo el mundo valorando. Pero no es que lo haga yo solo, lo hacen todos los que están rodeándome en el resto del mundo, los Felipes del resto del mundo, el Felipe polaco, el Felipe de Estados Unidos, el Felipe de Italia. Bueno, pero estamos todos en la misma búsqueda. Pero vos en tu sello estás poniendo... Ninguna duda. Una línea clara. Sí. Por algo Viajero Inmóvil sigue, Felipe, no seas humilde, es así. Por algo sigue. Obviamente que editando. Viajero Inmóvil uno tiene su gustito y bueno, vamos por esto. Los artes de tapa. Es lo mismo que ustedes tienen ganas de decir, hoy pasamos este tema que quiero que el público lo conozca. Claro. Lo hago yo como sello. Sí. A mí me gustó esto, muchachos, esto me parece que tiene un valor agregado como para... Claro. Después hay cosas que me acercan material y digo, mira, yo le veo el mercado. Yo sé cuánto puede vender un disco. Lamentablemente hay bandas que... Me topo con bandas que son muy buenas y no venden nada. Y con bandas que no considero tan buenas y venden. Claro, sí, eso siempre pasó. El enigma de la música es eso. Totalmente. Pero yo
cuando escucho un disco ya sé hasta qué público le vendo a Pedrito, Juancito, ya sé más o menos. Esa es la parte mía de la curaduría. Totalmente. Curaduría y como productor fonográfico. Una anécdota pequeña de Atlanticus, estaba en un... Hay un amigo nuestro que se llama Taba, Armando Tabaqui, que arma en su casa una vez por mes en Devoto unas peñas rockeras. Entonces van algunos a tocar el teclado, el bajo, algún bongo, varias guitarras acústicas y tocan. Yo fui un domingo, era el tributo a Charly García, a mí me volvió loco porque me explotó la cabeza. Yo un tema y todo bien, 2, 3, al quinto decía, bueno muchachos, hay otras cosas en la vida. Claro. ¿Viste? Estaba B8, hagan algo diferente. ¿Viste? Y en el medio me tocan un tema de La Máquina, que saben que me gusta, que es el que más me gusta a mí, que se llama Te vi entre las luces. Sí. Es el tema del primer disco, que es el que más me gusta a mí. Y hay un pibe que empieza a hacer un solo, un tipo grande, y le digo, che, boludo, tocaste como los dioses. Me viene Taba y me dice, ¿no sabes quién es ese, boludo? ¿Quién? Oscar Reina. Y no tenía la menor idea quién era, claro. No lo tenía de cara, claro. Y el negro estaba ahí, no sabes lo que tocó. ¿Viste? Monstruo, ahí para nosotros. Carcito monstruo. ¿Viste? Y no sabés que fue el último show. Que fue maravilloso. Yo lo perdí. Maravilloso. Cosas que digo, ¿dónde estaba en ese momento? Más de 2 horas que disfrutamos. Sí, porque tocamos largo. Muy bueno. Pero estos 2 discos no tienen desperdicio, muchachos. Y el otro. Último, ¿viste? Hay un tercero. Hay un tercero que es fantástico, hasta me gusta más que los 2 anteriores. Bueno, el tercero... Y lamentablemente no pero está el tercero en realidad es covers. Que es, no, está bien, estamos hablando del cuarto. Ok. El cuarto. Tercero de covers. Que fue en streaming en realidad. Claro. No, tampoco fue. Los 2 que no fueron físicos. Ahí está. Claro, no está físico. Ahí está. Sí. Bueno, hay que disfrutarlos por las plataformas esos. Pero donde se puede. ¿Ustedes son proclives a sacarlo físicamente si se puede? Sí, o sea... A mí me encanta, yo sacaría vinilo si pudiera. Claro. Porque, vieja guardia. Y porque mirá lo que es mirar una tapa como esta. Sí, hasta el insert. Fíjate el insert. Claro. Adentro está el insert. No sé, el tamaño de las fotos. Y aparte acordate cuando éramos chicos. O un CD, o directamente no tener tapa. Claro. O sea, hay todo un arte que acompaña a la música editada. Mucho el recuerdo nuestro de agarrar, escucharlo de un lado del otro. Y nosotros sabíamos hasta quién lo había grabado. Claro, todo. Y la data, claro. Mientras escuchábamos el disco, era un ritual. Sí, totalmente. Mira, yo me acuerdo de, creo que era Machine Head, que yo lo ponía, que lo abrías así, y tenía todas fotitos, miles de fotitos chiquitas. Y yo escuchar el disco y terminaba el disco y lo volvía a poner porque seguía mirando las fotitos. A mí me pasaba lo mismo y había una foto y yo, ¿quién carajo es este? Era Claude Knobs, que era uno que era un ingeniero no sé de qué, que se había prestado en Suiza al estudio y estaba el flaco de bigote, que a lo mejor tenía 25 años, parecía de 60. Y vos veías fotito por fotito, cuadro por cuadro. Peor mi vieja, que era melómana, yo estoy en la música gracias a mi vieja. Gran hippie, mi vieja agarraba el disco de Pink Floyd, El lado de la locura de la luna, y agarraba y tenía un diccionario chiquitito así de cosas, y con lapicito escribía, mientras lo escuchaba, la letra. Traducía todas las letras. Qué grosso. Qué laburo. Nosotros siempre lo que pedimos, que vos lo sabés, es que escuchen las obras enteras. Obviamente. No picarlas, porque aparte, además, ustedes los artistas tienen hasta un propósito a veces cómo están obvio la selección del concatenados los temas, claro, obviamente. Justamente ayer estuvimos hablando mucho de eso, totalmente, tal cual, de cómo pones los temas. Obviamente estuvimos hablando una charla técnica que para el progresivo el single no funciona ni para atrás ni para adelante. Nosotros queremos el disco completo y que tenga un orden coherente, cosa que yo trabajo muchísimo eso. De todas las bandas más actuales, yo te puedo asegurar el 70% los armé yo. Armo el orden, a veces cuando me lo traen enterito como el disco de él, perfecto. Pero hay bandas que te tengo que armar los temas para que creen es decir, confían en tu criterio. Sí. Porque lo que yo más sé, la parte que yo considero que mejor parte mía, es saber el gusto de mis clientes. Claro. Al conocer el gusto de los clientes, sé lo que van a querer. Entonces, entiendo el orden que van a querer la gente que lo consume. Por eso me preguntabas por el físico. Y yo por eso ahora con Q, bueno, primero porque obviamente es recontra progresivo, y después porque también
Felipe en algún momento me había dicho, qué lástima que hiciste CDR porque podríamos haber hecho el disco bien. Y ahí, viste, me quería matar, ¿no? Entonces por eso ahora lo fui a buscar a Felipe y cuando él me dijo, no, pero el orden lo armo yo, y le dije, y ahí vamos a tener un problema. Pero no, porque el orden estaba perfecto. Porque es una obra conceptual que ya está armada. Está planteada de una el forma. El músico ahí tiene la última palabra, me parece. Pasa que mi gran palabra es la conciliación. Claro, siempre, siempre, claro. Yo te voy a sugerir. Seguro, perfecto. Y llegado el caso, estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Estamos hablando de lo mismo. Claro, lo que pasa ahora sale también el de Trigémino, también me sugirieron, mira que hay un orden, claro. Y lo tuve que respetar, por lo que por ahí yo hubiese cambiado algo, Mirá. pero lo tuve que respetar. Jorge está muy complicado con los alumnos, pues lo invitamos siempre a Jorge nosotros, ¿viste? Así que tocan el disco, ¿no? Jorge Milizale. Sí. Por eso, está muy bien. Presentan el disco el día 20. ¿En dónde? Tengo que fijarme porque yo soy un desastre. Bueno, sobre la hora hay 3 me fijo dónde tocan. Claro. Sí. El 20, el sábado, este sábado no, Claro, el otro, el próximo. es la presentación del disco. Y Mirá, qué bien. Y después lo que sí me quedaba pendiente, Sí. que estaba pensando con todo esto, es nos fuimos por tantas ramas que no llegamos a preguntarte, que me estaba asociando con la que vos contabas de tu mamá escuchando Pink Floyd. Sí. ¿Cómo era tu casa musicalmente, Ricky? ¿De dónde sos, Ricky? ¿Qué barrio? Devoto. Devoto, bien porteño. Sí, bien porteño. Y siempre viví en una casa, después me mudé a 10 cuadras y después me mudé a 10 cuadras, que es donde vivo hoy. Y así siempre estuve ahí. En el barrio. Y en mi casa es raro, porque la música, si bien mis viejos tenían el combinado Grundig y tenían discos, pero no se le daba pelota a la música. Claro. No sé de dónde salió. ¿Y cuándo te empezó a agarrar a vos la pasión? Mira, en realidad era una casa muy grande, mi abuelo había comprado cuando Devoto eran quintas, o sea que tenía calle de tierra. Y en ese terreno gigante estaba la casa de mi abuelo, la casa que después fue sala de ensayo de los 7 delfines, increíble. La casa de mi tío, y ahí construyeron la casa de mi tío y de mi viejo. Y mi primo, que imagínate, era todo un jardín enorme con las 3 casas, entonces mi primo era como, estábamos todos los días boludeando juntos. Claro, pero me lleva, creo que 4 años o algo así. Y él estaban juntando guita para el viaje de egresados o no sé qué cosa, y el premio era una guitarra eléctrica. No sé por qué habían elegido eso. Y la tenía mi primo en su casa. Era del colegio de él, ¿viste? Sí. Y ¿viste? Me volvió loco esa guitarra eléctrica. Iba y la miraba, la tocaba, no tenía ni idea de nada. Sí. Pero fue mi primer contacto real con un instrumento y empecé a alucinar. Y después en un momento dado, es una anécdota bastante cómica, suelo contarla porque yo en el colegio secundario, tipo 13 años así, armamos una banda. Dale, yo toco. Viste, nadie tenía idea de nada. Algunos había estudiado guitarra, yo toco batería, dije yo. Sí. Bueno, listo. Vamos a una fiesta de 15 que tocaba una banda, que tocaría, no sé, viste, qué sé yo, de fiesta de 15. Sí. Y no sé cómo es que lo convenzo, o lo convencen los pibes, no sé qué, para que me deje tocar la batería. Que yo nunca me había subido en la batería. Y claro, no podía despegar ni los pies ni las manos, pues era un solo... Estaba todo atado en un movimiento. Claro, era viste, un solo movimiento, no podía ni siquiera hacer esto. Y los pibes me dicen, pero vos tocas mal. Yo, no, bueno, pero voy a estudiar. No, te sacamos de la banda. Y yo, no me saquen. No. Bueno, está bien, toca el bajo. Uy, buenísimo, gracias. También. Entonces voy a mi viejo y le digo, che, voy a tocar en una banda, que yo voy a tocar el bajo, me tengo que comprar un bajo. Y no sé, primero no le gustó, después me dijo que sí, qué sé yo. Bueno, fuimos a comprar el bajo a la casa Hipolaco, ahí en la calle Belgrano. Entonces entro muy canchero así, le digo, vengo a comprar un bajo. Me dice, bueno, sí, mira, tenés este. Y yo lo miro, ¿viste? Lo miro al tipo y digo, me faltan 2 cuerdas. Sí. Imagínate la idea que yo tenía de lo que era. Ahora te sobran 4. O 6, no sé cuántas. Me sobran. Varias. Y bueno, y ahí me compré un Cook violín y me pasé todo un verano tocándolo obsesionado. ¿Autodidacta? Mayormente. Estudié con Machi
con Machi Rufino. En la época de Machi estaba en Invisible. Wow. Epa. Era demasiado para mí. Encima me daba una bronca, porque Machi tiene dedos como más cortitos, tiene la mano más gordita y tocaba, viste, cosas que yo decía, pero si tenés uno de ¿cómo puede hacer eso? Claro, y son imposible. Pero no, un divino, Machi, un capo total. Machi, hay una anécdota cuando compró el primer bajo, que dice que la mamá cuenta que se lo compró en 50 cuotas y que va a la cueva de Rivadavia, sí. O sea, con el bajo recontento, ¿viste? Y lo ve Papo y le dice, dale, el bajo, se lo saca y se lo da a otro. Así que el día que se estrenó el bajo de Machi, fue tocando lo otro. Claro. Dice que Machi estaba desesperado así y después se van en un auto, ¿te acordás? El auto de Papo. Y también vuelcan. Medio que hizo unos giros, terminó chocando contra los costados de un puente y se le había desacomodado en unas clavijas del bajo. Y después, bueno, el padre de Papo les dio una mano para arreglárselo porque... Mirá, imagínate tu primer bajo y no sos un tipo de guita que podés comprar un bajo. No, claro. Es ese bajo, ¿viste? Sí. Y Star tiene todavía el recibo. Tiene el recibo de las cuotas del bajo de Machi. Qué bueno. Star tiene todo. Estos anteojos son de aquel, de allá, todo. Tremendo. Y arrancaste así con el bajo y con la música escuchando. Y lo primero que escuché fue los Beatles, porque yo tengo un hermano más grande y yo me ponía, mi vieja tenía un florero con unas totoras, viste, que tienen como una... Sí. Y entonces yo la ponía así, era el micrófono. El micrófono, la totora. Claro, sí. Y tenía una guitarrita, pero de juguete, no sé. Sí. Que imitaba una guitarra eléctrica. Tal vez, mira, nunca pensé, tal vez por eso, después cuando vi la de verdad, me volviste tan loco. ¿Y Machi te hacía escuchar algo de lo que él grababa o era muy celoso de eso? ¿No te acordás? No. Pero vos te acordabas de haber escuchado Invisible en forma contemporánea. Mira, yo calculo que más o menos debe haber sido contemporáneo. Quizás ya había terminado, quizás acababa de terminar Invisible. Invisible fue del 74 al 76. No, entonces ya había terminado Invisible. Porque yo con Machi, yo ya no estaba en el colegio. Y yo terminé el colegio en el 77. Ahí está. Claro. En el 78 debo haber estado estudiando con Machi. Entonces arrancaste tarde, ¿no? Sí, igual claro, Machi en el 78 que estaba haciendo el primer disco de Tantor, que es una gloria. Discazo. Claro, totalmente. Discazo. Entonces es un disco terrible. Sí, arranqué tarde, yo de chico no tocaba nada. Sí. Y entre los chicos la banda, sí, se cambiaban discos, había información, porque antes las generaciones de ahora no tienen la menor idea de lo que era conseguir música cuando éramos chicos nosotros. Estos están a un clic de cualquier cosa, de todo. Que es cantidad. Es un océano maravilloso que para la gran mayoría va a pasar inadvertido. Sí. Pero la realidad, porque también tenés todo y a veces, viste, el exceso de información. Lo que pasa es que en nuestra época, en los 70, ponele, había una cosa que era genial, que era maravillosa, que eran los compilados. O sea, yo tenía amigos, y después Coleman era un gran compilador, que te pasaban cassettes. Claro. Con un tema de cada banda. Por ahí no era un tema, por ahí eran varios, o un lado de la banda, otro lado de otra banda, o medio lado. Sí. Depende. 4 bandas en un cassette. Claro, a veces eran más picado, a veces eran más, pero yo sí conocí cantidad de cosas que acá no estaban editadas, porque había uno que había viajado a Estados Unidos, el viejo, y le había traído, o él había viajado y es que como hablábamos antes de Rosso, que en ese momento editó un montón de rarezas a comienzos de la década del 70, como Montul, como Can, como Campo de Marte, en finales de la década del 70 y comienzos de la década del 80, no se editó prácticamente nada de lo que había raro en el momento. No se editó muy amigo, poco. Chris Penn, fue el que editó en EMI, trabajó en EMI y editó todo un montón de series de discos progresivos. Mirá. ¿En fin del 70? En el 77 editó Historia Leyenda de Leorme y varios discos más. Sí. No, pero digo estaba en EMI. Rosso estaba en otra compañía. Pero digo, el sonido más moderno, por ejemplo, de tal vez, no sé, los post-punk, New Wave, claro. Sí, Joy Division o Dead Kennedy, todo eso no se editó acá. No. Pero Leorme es una banda desconocida ahora todavía. Sí. En Argentina se editaron 4 discos nada más, de bandas progresivas italianas. Claro. Y después Campo de Marte, Leorme, Premiata y Nova. Nova sí. ¿Y Premiata qué? ¿Foto de fantasmas? No. ¿O Chocolate? Se editaron 2.
Primero yo tengo la versión argentina del primero canto. Pero un amigo. No, pero es el segundo. El primero ¿Canto es. de primavera? No, pará. No me acuerdo el nombre ahora. Me acuerdo de la tapa, pero no el nombre. ¿Impresiones de septiembre? Pues es un tema ese. Yo escuchaba mucho. Es un tema bueno. El primero. Buena banda. Muy bueno, me encantaba. Buena banda. Y después nos enteramos que había, después de los 90 nos enteramos que había miles de bandas italianas, que había música por todo el mundo. Claro. Fue después del 93 para acá. Yo lo cuento y lo hablo siempre. La llegada del CD hizo que se empiece a rescatar todo el material de cada país y así se empezaron a descubrir también las bandas argentinas. Durante años yo no conocí las bandas que existían acá. Claro. Me vengo a enterar en los 90. Pero todo aparte, lo que había... Viajero Inmóvil es muy federal. Sí, como vos trajiste bandas de afuera, del interior, que son sí. muy Son todos argentinos tengo. Claro. Por eso. No. Entonces son bandas que no se conocían acá en Buenos Aires. Sí. No sé si algunas recalaron todas en Buenos Aires, algunas llegaban a Rosario. No, muy pocas, viste. Alta Blanca nunca vino para acá. Claro. Un montón de bandas que bueno. Es la búsqueda y el interés de descubrir cosas y mostrar, miren muchachos, había esto y tengo una fila de cosas. En los 70 no se editaba tanta música. No, para Yo nada. muchas veces digo, en esos años solamente, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar, ya a armar bandas, la única manera de escucharte, porque ni siquiera todavía no había cassette, entonces no podías ni grabar un ensayo. La única manera de escuchar tu banda era teniendo éxito. Claro, nada más. Claro. O sea, si vos empezabas a llevar bastante gente a los shows, de golpe caía uno que conocía a uno que estaba en RCA o en no sé qué. Sí. Y venía y te decía, che, me gusta, me los voy a meter en el estudio. Claro. Bueno, y después hay otras. Si vos agarrás los anuarios de los discos que se editaban, ponele 69, 4 discos, después al otro año había 8 discos. Claro, por eso digo. Y dentro de mi mundo, el mundo progresivo, no eran más de 400 discos, que es lo que vos tenías que tener desde el 60 hasta el hasta el 80, ponele. Eran 400 vinilos. Claro. Y yo tenía un amigo que tenía esos 400. Entonces tenía 3 de Genesis, 2 de Jethro, ¿viste? Todo así. Claro. Y este pibe tenía todo. Y para mí era un genio, ¿viste? Claro. Y después, una meca. Y después de los 90... La diáspora. Sí, pero para sustentar lo que dijo Ricky recién, en realidad... Y aparte había otra, discúlpame. Había otra que si vos no entrabas en una compañía, vos no podías grabar. Claro, tenías que firmar. Tenías que firmar un contrato. La única manera. Esos contratos eso no leoninos. Rompe Mía, que empezó a hacer contrato directamente con una estudio de grabación, claro. Y empezó como primer sello porque independiente. Tampoco había estudio de grabación. Había, pero pertenecían a las compañías. El padre de Lito arma su estudio. Después, pero primero fueron al estudio de una compañía grande y decirle, muchachos, préstennos el estudio. Claro. Nosotros le compramos para hacer nuestra propia edición independiente. Pero inclusive no había tantos estudios, no había la facilidad que tenés hoy día. No, ni hablar. Pero para sustentar lo que dijiste vos recién, había simples. Sí. Vos podés pensar la cantidad de bandas que hicieron un simple y no llegaron al vinilo, al long play. Sí. Claro. Un simple. No sé, era como el termómetro. Ver qué pasa. El simple era ver Yo tengo el nombre de varias que se dictó solo el simple, el disco estaba completamente grabado, que el simple siempre era la difusión. El testeo. Y no salía. Y después no salieron y no sabemos dónde quedaron esas cintas. Claro. Por ejemplo, el disco de Pablo el Enterrador, se hicieron 300 discos de promoción, nada más. Todos vienen con promoción, no la venta. Y nunca salió oficial. Hicieron el testeo, no funcionó y no se editó. Claro. Había muchos discos de testeo. Bueno, el caso de un arreglador maravilloso brasileño que se llama Arthur Belocaí, que mandaron el disco, fue tal el fracaso comercial que le pidieron perdón, fíjate la locura discográfica, secuestró todas las cosas y mandó a reciclar el vinilo, ¿no? Claro. Ahora el disco vale $5.000, claro, si no hay ninguno. Sí, pero fue una casa de brujas, quemada. Ahora han quedado 100, porque todo el resto los recuperaron de las disquerías y los reutilizaron. O sea, las cosas que han hecho las discográficas en contra de la música. Acá hubo varias crisis del vinilo. En el 73 al 75 no había vinilos y se rompían los vinilos para volver a hacer y empezaban a aparecer
todos los discos saltaban todos porque los grumos del papel. Claro. Había un montón de discos que saltaban. Qué locura, che. Porque tenían grumos del propio papel. Y que no, encima ni le sacaban la etiqueta, ¿viste? Mandaban todo. Y me quedé preguntándome, en relación a esto que estabas diciendo recién, del disco de Red. Fue con un sello privado, ¿no? Bueno, esta es la historia de Mía. Sí. Mía hizo escuela a todos los grupos del interior que hacían casi lo mismo, de decirle, muchachos, yo no te voy a editar el disco, yo te voy a enseñar cómo vos tenés que hacerlo de manera independiente. Así salió Caboclo, que era el sello de Red. Discopu es el sello de Agnus. Sí. Y todos los ¿Y el de Síntesis cómo se llamaba? El de Síntesis... ¿No? Sacó un solo disco, sí, parece, sí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Te acordás? Sí, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero... No, pero que era el sello de un solo disco, dos. Sí. Son todas bandas que... crearon un sello para... La troupe Mía iba al interior del país y le decía, muchachos, yo les enseño cómo hacer la independencia. Así le enseñó a Los Redondos. Claro. Por más que sacaron primero... Que lo grabaron en el estudio de Mía. Sí, salió como Wormo. Que era el subsello de Ciclo 3. Y la tapa serigrafeada. Sí. Si la tocaba, sí estaba la pintura. Sí. Un genio, Dombi, un genio. Un genio. No, la huella de Mía es algo... Sí, tremendo. Vamos a un tema y vemos si hay alguna sorpresita después del tema y vemos qué pasa. Vamos con algo de Rick.
madre, qué lindo. Es hermoso. Qué tema, por favor. Después no sé, hay cosas de Q, pero Q tiene mucho stick, pero están como más armados en ensamble. Claro, por ejemplo, no sé. Maravilloso. Impresionante. Bueno, quería comentar algo. Los brasileros admiran mucho el progresivo argentino porque ellos no tienen estiquistas. Y acá hay una escuela de estiquistas. Claro. Hay muchos estiquistas. Y ellos están, viste, como nosotros no tenemos estiquistas, dicen. Y se vuelven locos con nosotros. Claro. Es un sonido totalmente diferente. Sí. Y aparte lo bueno, si bien hay una base crimsoniana en la mayoría que toca, le van cada estiquista le va encontrando su color. Su color. Bueno, Árboles no tiene nada que ver con Crimson. O sea que yo creo que es culpa de Levin, esta asociación crimsoniana estiquista. Porque, digamos... Es la escuela. Eso es que sí, claro, ahí está. No es Levin, es Fripp. Porque el que lo hacía con guitarra era Fripp. Totalmente, pero esto es el stick de este tema. Fíjate acá. Pero yo creo que se asocia mucho todo lo que haces en el stick con Crimson, porque Levin lo puso al stick muy arriba y le hizo conocido. Pero ahora le están dando una vuelta de tuerca a todos los stickistas. Nos lo están llevando tanto para el lado crimsoniano. Sí, bueno, este pibe Matías Betti hace folclore. Sí. Pero yo creo que siempre cuando, por lo menos mucha gente, a mí me pasa que yo me doy cuenta que lo relacionan instantáneamente con Crimson, y yo digo, pero no es tan Crimson. No. Claro. O sea, ojalá. Ojalá seamos todos Crimson. Claro, o sea, ¿viste? Es que la sonoridad te lleva a eso. Claro. Más que lo que está haciendo cada artista. Y más que nada desde el lado naive también de no conocer en profundidad. Es como, viste. También, igual creo que hay una asociación ahí. Claro. Pero después cuando ingresás más, ya te das cuenta que no. Tal cual. A mí hay pocos instrumentos que me lleven a tantas imágenes como el stick. Y es imagen loco, permanente, no sé, un bosque, lo que sea, son imágenes. Es muy fuerte, es muy fuerte. Me parece que tiene el vuelo de los grandes pianistas, bien tocado, porque vamos a darle un mimo al señor, ¿viste? Es uno de los grandes estiquistas de acá. Sí. ¿No? Entonces, maestro. Claro, es maestro, ahí está, por eso. Lo agarramos nosotros, es charango sin cuerda para nosotros. Pero es absolutamente maravilloso. Ya la técnica es muy loca. Porque, o sea, vos tocás esta mano. El largor de tus dedos, más allá de lo que los tenés desarrollados, tiene que ver con. Recién hablamos de dedos cortitos de una persona. Sí, pero justamente, fíjate, de golpe Machi puede tocar cosas que yo no podría tocar. Claro. No, no sé qué es. Yo creo que el largo de los dedos te ayuda, obvio, pero también si no lo ejercitas, si no lo tenés... sí, no llega a ningún lado. Claro, y si no haces algo más cortito. Tenés que tener algo más cerquita. Claro, yo, por ejemplo, al principio lo usaba... Espérate que me acuerde cómo era esto. Esto era...
Claro. Entonces por ahí metía, viste, alguna cosita. Por eso te decía, viste, el stick también es un instrumento que da, como lo hace mucho Diego y Guillermo, que ellos desarrollaron como una cosa muy solista. Sí, y aparte Guillermo le empezó a hacer el sampleado. Hacer una partecita, claro, lo lupeaba y terminaba en una bola. Un universo. Un collage sonoro. Claro. Sí, yo siempre fui más bajista. Claro. Inclusive con el stick. Ahora en Cuba es donde por ahí lo abro un poco más, pero en general siempre fui más tomando más parecido a Levin, ponele. Sí. ¿Hay fecha para presentar en algún momento? ¿Idea? El disco ya está presentado. Yo no sabía eso. Lo presentamos el 21 en un club de jazz lindísimo que se llama The Lift. Claro. Un lugar genial. Bueno, ahora tocamos este sábado. Y ahí vamos a estar. Buenísimo. Y después vamos a hacer un pequeño parate veraniego y después arrancar el 26. Ahí está. Perfecto. Con todo, por supuesto. Sí, como corresponde. Sí, claro. ahí ya vamos a resolver todo el asunto digital. Por ahora está solo físico. Bueno, el momento de comprar físico, los que no compran. Digital está solo en el Bandcamp de. ¿Lo tienen ustedes? Yo traje uno. Yo tengo que darle para eso. No te preocupes. Yo ahora le doy. Vamos a mostrarlo. Claro. Vamos a mostrarlo. Las ediciones de Felipe son excelsas, ¿no? Curaduría al máximo. Sí. Y ahí tienen ambos costados de Q. Nosotros también trajimos un regalo para hacerles, que no sé si Felipe lo tiene, porque Felipe tiene todo, ¿viste? A Felipe hay que regalar una camisa, ¿viste? Si le regalás música la tiene, ¿viste? Si quiere la remera de Pablo el Enterrador le puedo regalar. Claro, ya está. Me la mandé a hacer yo. Pero ella es única en el país. Sí, claro. pero ahora que ya quedó registrado este modelo y ya lo se puede replicar. ¿En serio? Sí, ¿En serio? Sí. Ya dejaste tu huella. Ya dejé la ¿No huella. tenés la propiedad intelectual del...? No. Hay una empresa que fabrica unas remeras espectaculares en Córdoba y si vos querés, le mandás el modelo que querés que te hagan, te lo estampen y ya les queda porque ya es aparte son gente del palo. Claro. Tienen las de IE, Genesis. ¿Ah, sí? De Córdoba. De Córdoba, yo me hice la de Gentle Giant, a Waldo Fabrol, la de Espíritu, la de Crucis, están todas. Porque esa Papo. es otro, porque Bueno, ya está. esta tela, hay dos telas. Y eso está como dibujado ahí. Porque la mía, ¿ves? Es claro. como una goma. Claro. Y a la larga es otro sistema. Esto Otra es serigrafía. estampada. Y aparte tenés dos tipos de tela. Esta es la de camiseta tipo fútbol. Sí. Y no te da calor. Claro, es una dry fit. Sí. Está buenísimo. ¿Y no te da calor esa? Por ahora. Por ahora no. Ahora cuando salga afuera seguro que sí. Le trajimos un poco de Garage Surf Beat para Ah, ustedes de Wasabi, Wasabis. el Sí, señor sí. hizo el prólogo del disco, así que Tuve la suerte de verlo uno para Ricky. en el cumpleaños. Sí. En mi cumpleaños tocaron. Genial. Así que Buenísimo. ahí van a estar y van a tocar con nosotros en los 500 programas el año que viene. Así que Sí. vamos a ver si Allí. se cuadran las cosas. Genial, buenísimo. El sábado tenemos la invitación en Viajero Inmóvil, Rodolfo López. 2469 en Quilmes. ¿Cómo hacen para...? Conseguir las entradas. Conseguir las entradas, no hay entradas, se anotan ahí, va a ser difícil porque en 15, 50, 38, 24, 43 para hacer las reservas, así yo ya los voy ubicando más o menos. Igual ahora lo dejamos en el Instagram directamente, Dale, el número de WhatsApp. Sí, por eso es muy difícil. 15, 50. Sí, viste. Claro. Por eso Ahí quedaste. hay que mandarlo Tempranito el sábado, ¿no? 8:30. 8:30, puntual. Puntual. Ya hay un sistema en el espacio Viajero Inmóvil que ya es clásico. Gracias, Está Gonzalo. establecido. Está establecido. 8:30 se cita la gente, 9:15 llegan las empanadas, a las 10 toca el grupo, una horita más o menos, y después está el post-show, que es la parte que más disfruta la gente, estar interactuando con todos los músicos que tocan ahí. Claro. Esa es la parte fantástica. Y el formato del recital está, Ricky, ¿vos solo? Sí, bueno, Q es una cosa que yo desde un principio quise aclarar, digamos, que no es un disco solista. Si bien los temas los compuse todos yo, pero hay mucha participación de otros músicos, y a mí me gusta más presentarlo como una obra. Ujú. Una obra conceptual, que es una obra que tiene 10 movimientos, que va relatando un poco lo que a mí me pasó o lo que yo creo que fue pasando de los distintos estados
que se fueron atravesando en la locura de la cuarentena. Locura digo porque fue algo atípico. No, un hecho que nos llevó a todos abnormal. Yo creo que han habido grandes cambios para siempre, que nos vamos a dar cuenta con los años. Totalmente. La historia después se va. Fue un momento muy, muy, muy loco. ¿Te agarraron de voto vos? Sí. Sí, en mi casa, es más, yo la pasé bárbaro, porque me puse a tocar, o sea, al principio me aburrí, me empecé a chupar hasta que me aburrí. Me aburrí, dejé de tomar y dije, mirá lo que tengo acá, qué boludo. Y me puse a tocar. ¿Por qué no musicalizamos el momento? Y fui componiendo esta hora. Claro. Y ahora, participan un montón de músicos, desde Dani Ávila, Richard Coleman, Javier Miranda, una chica que tocaba en una banda que se llama Pollera Pantalón, una saxofonista. ¿Quién más? Andrés Figueroa, que toca en Atlanticus. Uh-huh. Y fundamentalmente Tincho, Martín Fernández, que fue el que entró a tocar la segunda guitarra en Atlanticus. Con él es con el que más compartí todo. Pero por eso digo, si bien la composición es mía, me gusta presentarlo como una obra, no como un solista mío. Claro. Claro. Y ahora nos estamos presentando en una especie de sexteto, un quinteto, que con Jerónimo Duarte, que toca, que es un chico músico increíble. Para que te des una idea, toca el flugelhorn en un tema, toca solos de sinte en otro tema, toca piano en otro tema, toca clarinete en otro tema, flauta traversa. Es un todo. Sí, y te da una cantidad de colores y aparte tiene un criterio increíble. Y después está, Andrés Figueroa, Figue en el saxo, Tincho en la guitarra, un baterista divino, un pibe que toca en la banda de mi hijo, Fran Scaglia, y yo. Y hay un solo tema, el último tema que es cantado, y va a venir, me dijo que se copó. Buenísimo. Que va a venir. Espectacular. Va a venir a cantar ese tema. ¿Cómo se llama la banda de tu hijo? Sensation. ¿Qué toca ahí toca el bajo, es un animal como toca. Pero es profesor de química, viste que es distinta esta Las época. mentes. Es muy distinta esta época. Sí. Yo dije, yo voy a tocar y listo. Era ir a tocar. Claro. Tocar. No, pero él inclusive es muy loco, porque un día vino, él vivió, digamos, toda su vida conmigo. Escuchando al padre. Sí. Y entonces un día, cuando termina el colegio, así me dice, pues él me dice flaco, no me dice papá, me dice, flaco, yo voy a tocar toda mi vida porque es lo que más me gusta hacer, pero no quiero vivir de la música. Digo, ok, viví como puedas. Sí. Fíjate. Pero así de clara fue, ¿viste? Y toca bárbaro. Y tiene esta banda, Sensation, que es muy, muy para fiestas, para bailar. Adelante. Es una especie de Jamiroquai al cubo. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, porque lo sacaron medio del funk y lo llevaron como para un lado más electrónico, si se quiere. Pero tienen bajista y baterista. ¿Tienen algo editado donde los escuchamos? Y en YouTube está. ¿Ah, sí? Tienen un canal, Sensation. Ahí vamos. Así como se escribe, sí. Sensation. Perfecto. Bueno, la próxima convocatoria te tenemos con tu hijo. Bueno. ¿No? Ahí vamos. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Alegría absoluta, la verdad que un placer tenerte en el programa. Felipe, sos nuestro embajador de la música, una alegría total. Embajador Gracias de vanguardia. por tu tiempo y todo el esfuerzo. Sí. Y agradecerles a los dos, ¿no? Por esta militancia que también tenemos nosotros, ¿no? Por la música. ¿No? Eso, el famosa frase por amor al arte, bueno, en ustedes se da permanentemente. Entonces, cada uno de su lugar tan importante como para que este proyecto salga a la luz, ¿no? Vos poniendo la música, que es el factotum de todo, y vos la otra parte que también es tan difícil en los tiempos que corren. Y ahí estamos. Es que, viste, todas las partes son... Yo siempre digo que si yo me subo a tocar y no hay nadie que escuche, no pasa nada. Claro. Es tan importante que estés vos ahí escuchando como que estés yo tocando. Y es tan importante que esté Felipe produciendo discos, haciendo física la música que no tiene entidad, que es aire en movimiento. Es tan importante como yo siempre cuando voy a programas de radio,
viste, bueno, de radio e internet que es ahora, ¿no? Sí. Pero siempre les digo, para mí lo que ustedes hacen es no solo necesario, sino admirable. Así como ustedes me dicen que me admiran, yo los admiro a ustedes, porque si no estamos todos, no pasa nada. Hay tres patas en la distribución, en la música: la grabación, distribución y difusión. Si no tenés una de esas tres patas, no funciona. Claro. Clarísimo. Completamente. Por eso también yo inclusive meto en esta ecuación, por ejemplo, los que manejan centros culturales. No te digo el bolichero al que le tenés que vender en las entradas, porque ahí ya empieza a jugar otra ecuación. Mismo, pero igual ojo, que ahora está cambiando mucho eso. Hay lugares que tienen mucho más respeto por el músico, no es... porque hay muchos lugares que viven más de los músicos que del público que llevan. Totalmente. Del público que llevan los músicos. Sí, te tienen rehén para tocar. Pero, viste, en muchos lugares, centros culturales, gente que realmente se copa en apoyar. Y en una curaduría de conciencia. Totalmente. Para mí son todos todos el mismo nivel de importancia. Bueno, está todo dicho, me parece, ¿no? ¿Te queda algo? Lo único que me queda para preguntarte, Ricky, me quedó en la cabeza fue... que vos comentabas que trajiste el primer stick a la Argentina. Sí. ¿Vos en qué fue lo primero que grabaste con stick? En Los Encargados. ¿En Los Encargados grabaste? Sí, un disco que fue un casetito. Mirá. El disco famoso que está perdido. Ese disco que lo producía Melero y Juan Cebrián. Melero puso la teca y Juan Cebrián la perdió. Sí, y que tenía la versión, creo que estamos bailando diferente. Sí. Claro. Ahí tocaba Camilo Yesi, los bajistas del disco eran Camilo Yesi y yo. Sí. Y ahí... año 84. Y puede ser. Porque el disco de ellos sale en el año 86. Sale Los Encargados. Claro, pero ahí ya con Fiori. Silencio, con Fiori. Claro. Pero ese es otro encargado. Otro encargado de ustedes. Yo es más, en ese encargado tocaba con Marito Zipperman. Y Richard también grabó en ese disco. Mirá. ¿Vos tocaste en el Barrock del 82? No, ahí tocó... No, yo fui... Porque tocar es un decir, ¿no? Porque a los 40 segundos... Fue genial, fue increíble eso. ¿Y el Simple de la Balsa no estuviste? No. Que también era otra formación ahí. No, pero en realidad creo, o sea, en eso de Los Encargados, que no llegó a prosperar, yo creo que o sea, estoy seguro que lo llevé al estudio. Sí. Yo recién lo acababa de tener y en medio no me animaba mucho. Obviamente generó expectativa, pero me parece que finalmente grabé todo con el bajo. Donde sí realmente el stick empezó a sonar es en Clap. Claro, a partir de ahí. Claro. Sí. Y la última pregunta que siempre hacemos, nos estamos olvidando, a los dos, más extensiva también a Felipe, se van a una isla y se tienen que llevar la discografía de 3 artistas. Pueden ser banda, pueden ser de acá, de allá o de cualquier lado. Felipe. No, siempre. 3. No, no puedo, yo tengo demasiado. Bueno. Lo que tu corazón te lleve. Limítese, Felipe. Y bueno, vamos a... Los nombres que se te vengan a la mente. Claro. Voy a lo clásico. Bueno, sacá los Beatles. Los Beatles ya estaban arriba. Porque si no es uno menos. No juegan. Claro. Los Beatles no juegan. Dentro de mis 5 bandas favoritas. No, 3. ¿Por qué decís 5? No, dentro de mis 5 voy a elegir 3. Perdón. Voy a evitar lo nacional porque si no hay problemas. No nombraste la mía. Gentle Giant, Van de Graaf y Camel. Impresionante. Camel, mirá vos. Es una banda que no está a la altura del resto, pero a mí me marcó. Y tiene algo. Tiene algo único. Gentle Giant. Sí, yo sé que no es ni Genesis, ni Yes, ni... Gentle Giant sí, Pero Camel tiene... Pero Camel tiene algo único, Tiene algo que es diferente. Camel fue una banda que yo la disfruté. Claro, más allá que yo sé que no es de las mejores. Sí, comparto. No tan, es que, viste, mejor es tan relativo. Sí, totalmente. Obviamente. No, las que más te gustan. No las mejores, las que más te gusten. No, fueron bandas que me marcaron. Yo en mi banda las tengo a Focus y a lo mejor Focus no es de las mejores bandas y a mí es la que me mata. Focus estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Sí. Amigo mío. ¿Qué? Tyson Lee. No, amigo mío, pero... tengo mis anécdotas con él. ¿Ah, sí? Qué lindo. Un fenómeno. Mirá vos. Cruzándomelo fui al Festival de México de Progresivo y nos conocimos ahí y estaba caminando por el aeropuerto de México. Yo había vuelto en un avión de Mexicali por ahí y viene el gordo y me grita ¡el argentino! Viajamos juntos hasta Brasil, se bajaron a Brasil
hicieron la gira en Brasil y a la semana estaba acá en Buenos Aires y nos juntábamos todos. Tocaron en Uniclub, vos ahora sí, no fuiste ahí, ¿no? No, en Uniclub no, fue yo estoy hablando de la primera vez que vino. Un lugar muy chico. Y estábamos con él y llevamos los discos nuestros. Esa fue la última que tocó. El tipo no podía creer que tengamos tantos discos de ellos. Yo decía, yo no puedo creer estar con vos, claro, que los discos. Claro. Habla perfecto castellano, porque vivió en España. Mira. Es muy amigo de Roque Narvaja porque cantó y siempre te dice ¡Santa María! ¿Ah, sí? Porque cantó en ese... No sabía eso. Tocó la flauta en ese tema. Mira. La flauta de él. Qué loco. En Amante de Cartón. Claro, en el disco. Sí, en ese disco. En ese disco. Estaban ya en España, se editó y puso la flauta. Qué locura. Qué loco. Qué Bueno, Ricky. Y yo me llevaría, no sé si la música que más me gusta, pero sí la que más escucharías. Sí, la que me acompañaría mejor, pienso. Mejor. Me llevaría alguna obra de Sakamoto, que me encanta. Brillante. Sí, brillante. De David Sylvian, que me mata. Soy devocional de Sylvian. Y el tercero, es que no sé, tal vez el primero de Invisible o... No, pues ya la discografía completa, Claro, todo la Sakamoto, banda entera. todo Sylvian. Discografía completa. Y sí, me llevaría... Los Tres Invisibles. Sí. Bueno, incluiría 18 minutos de son. Claro, bueno, que es un primo. Pero bueno, ya empezás a... Es un primito. Empezás a no poder dejar nada afuera, ¿no? Es un primo que se puede meter ahí en el medio. Se dieron cuenta que disco nombramos, ¿no? Así, al azar, ¿no? Qué locura. Alucinante. Qué locura. Así que... ¿Cerramos? Sí, muchísimas gracias a ambos. Gracias a dos, este aplauso para ustedes de vuelta. Sí, gracias por estar, un placer total. Gracias Gonzalo ahí, muchísimas gracias amigos. Lujo total para el Blu-ray, como decimos en los grandes programas. Gracias Ricky, gracias Felipe. Nos vemos el sábado en el espacio de Escribir un Móvil a escuchar a este pedazo de músico. Gracias por todo y que sea rock.